Una niña cruzaba la calle cuando, de repente, fue arrollada por un camión que iba a 200 km /h. Su cuerpo salió disparado por los aires y su cabeza se estrelló contra el suelo, con sangre salpicando por todas partes. Su visión se nubló, intentó decir algo, pero no pudo articular palabra. Su padre llamó de inmediato a una ambulancia para llevarla al hospital. Sin embargo, el conductor de la ambulancia resultó ser un hombre codicioso. En lugar de llevarla al hospital público, que estaba a solo 2 minutos de distancia, decidió conducir hasta un hospital privado a 5 kilómetros, con la esperanza de ganar más dinero. 10 minutos después, la niña llegó al hospital privado. El director del hospital le aseguró al padre, con total indiferencia, que las heridas eran leves y podían tratarse rápido, pero exigió un pago adelantado de 600.000 rupias para la cirugía. Sin ese dinero, no harían nada. El padre, un humilde conductor de rickshaw, solo logró reunir 450.000 rupias vendiendo las joyas y pertenencias de su familia. Sin embargo, el médico informó al director que la demora de 10 minutos había provocado complicaciones graves, y ahora la niña estaba en estado crítico, sin posibilidad de salvarse. El director del hospital, sin mostrar un ápice de compasión, insistió en que el doctor mantuviera a la niña con vida lo suficiente para entrar al quirófano, solo para poder cobrar las 600.000 rupias completas. La conectaron a un respirador y la llevaron al quirófano, pero el médico únicamente fingió operar. En ese momento, la respiración de la niña se detuvo y murió a los 10 años de edad. El médico informó a los padres de la muerte de su hija, dejándolos destrozados, pero el director del hospital exigió el resto de las 150.000 rupias antes de que pudieran llevarse el cuerpo de la niña. Al escuchar esto, la madre, abrumada por la desesperación, se lanzó desde el balcón del hospital y murió. Sin embargo, al día siguiente, los responsables de tanta crueldad, encabezados por el director del hospital, recibieron su castigo, la muerte. ¿Qué había pasado realmente? Vamos a descubrirlo. Jamás se habían visto asesinatos tan brutales. En un solo día, la policía encontró 4 cadáveres. El primero fue el conductor de la ambulancia, hallado asfixiado dentro de una caja de vidrio. El segundo fue su cómplice, congelado en un congelador, convertido en una estatua de hielo. El tercero fue el director del hospital, atrapado en una máquina de picar carne, con la mitad inferior del cuerpo destrozada. El cuarto fue el médico, encerrado en un gabinete metálico con un tubo de oxígeno en la boca, pero con apenas aire, lo que lo llevó a morir asfixiado. Tras la autopsia, los forenses le dijeron al inspector jefe que, si hubieran llegado 10 minutos antes, las 4 víctimas podrían haber tenido una oportunidad de sobrevivir. El autor resultó ser un médico llamado Maharan, quien, después de cometer los hechos, no huyó, sino que se entregó voluntariamente a la policía. Afuera, una multitud se reunió para impedir que la policía se llevara a Maharan. Resultó que él cobraba solo 5 rupias por consulta médica, lo que prácticamente era ofrecer atención gratuita a los pobres. Las habilidades médicas de Maharan eran de primera categoría. Una vez, vio a una joven desmayarse tras beber un sorbo de café en un centro comercial. Maharan corrió de inmediato, tomó un popote y una tarjeta de crédito cercana. Partió la tarjeta y, con el borde afilado, hizo una pequeña incisión en el cuello de la joven, luego introdujo el popote y extrajo la sangre que obstruía su garganta. La mujer rápidamente expulsó un coágulo de sangre y su respiración volvió a la normalidad. Gracias a su destreza, a pesar de ser joven, Maharan fue votado como el mejor sanador del mundo. Un adinerado director de hospital quiso reclutarlo, viéndolo como una máquina de hacer dinero. Sin embargo, Maharan rechazó la oferta sin dudar, convencido de que la medicina debía ser un medio para salvar vidas, no una herramienta de lucro. El director, lleno de rencor, envió asesinos para acabar con Maharan. Afortunadamente, Maharan también era experto en trucos de magia. Con un movimiento de manos, hizo aparecer de repente 54 cartas de juego. Las lanzó en todas direcciones, cada una golpeando los puntos débiles de los atacantes. Luego tomó el iPad de un niño y, deslizando sus dedos por la pantalla, hizo que una lluvia de pelotas virtuales derribara a los agresores. Finalmente, bajó una cortina roja, se cubrió con ella y desapareció. Maharan no podía dejar impune al director adinerado que intentó asesinarlo. Se puso una máscara y apareció en el Royal Magic Hall, iniciando con un acto de ilusión visual antes de invitar al director a subir al escenario para ayudarlo en su siguiente número. El director fue colocado dentro de una caja, que Maharan atravesó con una espada, enviándolo al infierno en un instante, pero aquel director rico trabajaba bajo las órdenes de un poderoso criminal. Al descubrir que Maharan estaba detrás de la muerte del director, el jefe criminal entró en pánico. Su temor estaba relacionado con el pasado de la familia de Maharan. Tiempo atrás, el padre de Maharan fue un legendario artista marcial que protegía a los aldeanos. Él y su esposa vivían una vida dulce y amorosa, y juntos construyeron un hospital para la comunidad. Poco después, la esposa quedó embarazada de su segundo hijo y dio a luz en ese hospital. En ese entonces, el jefe criminal era médico en el hospital. Movido por la codicia, sugirió practicarle una cesárea para mantener a la mujer internada más tiempo y así ganar más dinero. El anestesista era nada menos que el futuro director adinerado, que en ese momento era un doctor inexperto. Administró una sobredosis de anestesia, lo que provocó que el recién nacido muriera poco después de nacer. La madre, al escuchar la trágica noticia, fue atacada por el médico en un intento de silenciarla, pero ella luchó, y su esposo, el artista marcial, llegó corriendo, tomándola entre lágrimas.
Ella le reveló la verdad antes de morir. El artista marcial cargó al joven Maharan y fue a enfrentar al médico. En ese momento, una botella golpeó la cabeza de Maharan, dejándolo inconsciente. Botellas fueron lanzadas contra él una tras otra, y el guerrero abrazó a Maharan, rodando debajo de un camión para cubrirse. Cuando todo afuera quedó en silencio, colocó a Maharan sobre el camión y regresó para ajustar cuentas con el jefe criminal. Mientras tanto, el hijo recién nacido del guerrero fue abandonado en un campo desolado. En ese instante, el guerrero se encontró rodeado por una docena de hombres. Una gota de sangre cayó sobre su pestaña, marcando el inicio de una feroz batalla. Se lanzó dentro del hospital, saltó para tomar un gran cuchillo y lo blandió con fuerza, cortando la cintura de un oponente. Siguió atacando, derribando a dos más, apuñaló a uno en el hombro y rajó a otro por la espalda, eliminando rápidamente a sus agresores. Pero entonces, un hombre musculoso con camiseta sin mangas lo emboscó por detrás, y el guerrero perdió fuerzas. El hombre hundió un cuchillo aún más en su cuerpo. Luchando contra el dolor, el guerrero arrancó el cuchillo y contraatacó, cortando el brazo de su enemigo, pero inesperadamente, otro adversario acechaba detrás. El jefe criminal lo atacó desde las sombras, asestándole un golpe fatal. Mientras su vida se apagaba, el guerrero pronunció una amenaza profética. 2 personas vendrán por ti, buscando venganza. El recuerdo terminó, dejando al jefe criminal intranquilo, temiendo que Maharan viniera por él, así que decidió atacar primero, enviando asesinos tras Maharan, pero ignoraba que Maharan, tras haber recibido un golpe en la cabeza años atrás, había perdido la memoria de aquellos sucesos de la infancia. Maharan fue derribado y golpeado en la parte posterior de la cabeza. Frente a él estaba el matón manco, el mismo al que el guerrero le había cortado el brazo, quien ahora realizaba una videollamada con el jefe criminal. Este le ordenó desfigurar el rostro de Maharan, pues se parecía demasiado al guerrero de aquel entonces. Justo cuando el matón levantaba un mazo, una estrella ninja de 3 puntas voló por el aire, cortando el rostro de un secuaz cercano. Otra estrella siguió, impactando directamente al matón. Un hombre con gafas de sol apareció, luciendo increíblemente imponente, con una estrella ninja en una mano y un orbe mágico en la otra. El matón, temiendo que Maharan fuera rescatado, levantó de nuevo el mazo, pero en el momento crítico, el hombre de las gafas bloqueó el golpe y asestó un impacto brutal en la cabeza del matón, causándole una fuerte conmoción. Después, enfrentó al resto de los secuestradores usando tanto un garrote como el mazo, derribando a cualquiera que se atreviera a atacarlo. Giraba el garrote con destreza, acabando rápidamente con enemigos desde todos los ángulos. Una vez derrotados todos los matones, el hombre de gafas finalmente se las quitó, revelando un rostro idéntico al de Maharan. Resulta que, después de que el hijo menor del guerrero fuera abandonado en la naturaleza años atrás, milagrosamente sobrevivió. El niño fue adoptado por un hechicero, creció convertido en mago y heredó la sangre guerrera de su padre, convirtiéndose en el guerrero de la siguiente generación, Vetri. Volviendo a la historia, las muertes de los 4 hombres y todas las escenas de lucha del inicio de la película habían sido orquestadas por Vetri. Maharan nunca había estado involucrado en ninguna pelea, así que el sospechoso capturado por la policía en la primera escena era en realidad Vetri. Como mago, Vetri astutamente trasladó las esposas a la muñeca del oficial y desapareció en un instante. De esta manera, Vetri siempre protegía en silencio a su hermano mayor, Maharan. En ese momento, Maharan fue a la guarida del mago y encontró a Vetri. Tras conocer toda la verdad, los 2 hermanos se abrazaron con fuerza, decidieron unir fuerzas para acabar con el jefe criminal y vengar a sus padres. Mientras tanto, el jefe criminal, consciente de la existencia de los hermanos, se mantenía escondido, demasiado asustado para mostrarse, temiendo por su vida. Vetri decidió contraatacar, tomando como objetivo al hijo del jefe criminal. Lo llamó por teléfono mientras sostenía un bisturí, cortando los tendones de la mano del muchacho. Al otro lado de la línea, el jefe criminal entró en pánico y condujo directo al escondite de Vetri. Al llegar, fue recibido con una botella de cerveza que se estrelló contra su cabeza, igual que en los viejos tiempos. De inmediato, un dispositivo lanzabotellas desde el segundo piso disparó otra, golpeándole la columna, seguida por una lluvia de botellas que dejó a sus hombres en el caos, apenas capaces de defenderse, y aún así, Vetri no aparecía. El jefe criminal gritó: «¡Maldito seas, devuélveme a mi hijo!». Otra botella le dio de lleno en el cuello. En ese momento, Vetri finalmente emergió, sosteniendo una botella vacía, se lanzó hacia adelante con la gracia de un águila, derribando a 2 hombres de una patada antes de estrellar la botella contra la cabeza de otro. El jefe criminal cargó contra él, pero Vetri, como un King Kong, lo levantó y lo azotó contra el suelo. Incluso después de semejante caída, el jefe logró ponerse de pie. Vetri, encarnando a un verdadero guerrero, bloqueó sus ataques y contraatacó con golpes de izquierda y derecha, golpeándolo repetidamente con una botella. Presa del pánico, el jefe intentó huir. Justo entonces, un camión de contenedores irrumpió en la escena, embistiendo a Vetri y dejándolo tendido en el suelo. Con su destino incierto, resultó que los secuaces del jefe criminal habían capturado a Maharan y lo habían llevado allí. Al ver a Vetri ensangrentado e inconsciente, Maharan utilizó rápidamente sus habilidades médicas para salvarlo de la muerte. Ahora, Vetri tendría que levantarse y pelear de nuevo. Maharan le pidió a su hermano que descansara y le dejara a él el enfrentamiento final. Vetri, sin embargo, dudaba.
Oh, ¿en serio? Vamos, hermano, ¿tú no sabes pelear? Mejor déjamelo a mí. Maaran respondió con confianza, ¿quién dice que los doctores no saben pelear? Mira bien y verás lo duro que puede ser tu hermano mayor. Después de decir eso, Maaran colocó su mano izquierda detrás de la espalda y extendió la derecha al frente, adoptando una postura de combate, bloqueó el ataque y, de inmediato, lanzó una poderosa patada que hizo volar al secuaz. Este volvió a cargar, pero Maaran lo golpeó con una ráfaga de puñetazos, luego le sujetó el brazo y ejecutó una voltereta impecable que lo estampó de cara contra el suelo, incluso se tomó un momento para presumir un poco frente a Vetri antes de volcar una jaula metálica sobre el secuaz. Después de derrotarlo, el despiadado jefe criminal intentó sacar más trucos, pero Maaran lo golpeó de inmediato en la cabeza con una porra, la visión del criminal se nubló y los hermanos se coordinaron a la perfección, uno lanzaba un golpe, el otro un puñetazo, dejándolo sin fuerzas para contraatacar. Al final, el jefe criminal despertó rodeado de maquinaria, su cuello, sus brazos, no, todo su cuerpo estaba fuertemente atado en un mecanismo. En ese instante, una moneda de 5 rupias rodó y quedó atrapada en una ranura entre 2 resortes metálicos conectados a conductores eléctricos. Para entonces, ya estaba siendo electrocutado por las corrientes que recorrían las ataduras de metal en su cuerpo, sus gritos desesperados resonaban dentro de una jaula de acero suspendida en el aire por una grúa. Era evidente que toda esa elaborada trampa era obra de Vetri. Poco después, Vetri fue detenido, y todos creyeron que había sido él quien había logrado derribar el corrupto sistema médico que explotaba a los pobres. Donde hubiera injusticia, Vetri estaría allí para luchar. Al final de la película, se ve a Vetri leyendo tranquilamente un periódico, hasta que desaparece justo frente a los demás prisioneros, y así concluye la historia. Esta película se titula Mersal. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué personaje prefieren, Vetri o Maaran? Si eligen a Vetri por su valentía heroica, comenten con un 1, si eligen a Maaran por su inteligencia justa, comenten con un 2, gracias a todos por vernos, hasta luego y nos vemos la próxima.